quería presentaros a Sandra Sánchez. Sandra Sánchez es doctora en Ingeniería de Montes y el doctorado lo hizo en temas de logística y optimización del suministro de biomasa, que es uno de los temas que en el centro de investigación en el que trabaja, que es el CEDER CETEMAS, perdón, no sé ni qué, me confundo de investigación unos con otros. El CETEMAS de Asturias, que ha trabajado bastante en estos temas de productividad, de logística, y llevan también varios años trabajando en temas de evaluación y de incendios, utilizando herramientas LIDAR y utilizando drones, y esto es de lo que nos viene a hablar hoy. Así que muchísimas gracias, Sandra, y tienes la palabra. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Ya no me presento, ya Eduardo me presentó. Vengo del CETEMAS. El CETEMAS es el Centro Tecnológico Forestal de la Madera, ¿vale? Y estamos en Asturias. Lo primero que quería decir es que, como comentaba Eduardo, o sea, yo presenté la tesis hace relativamente poco, hace 3 años, y bueno, pues quería empezar un poco a contaros por qué estoy yo ahora aquí en estos temas, porque estáis oyendo aprovechamientos, logística, cuantificación de biomasa, y de repente estoy aquí en LIDAR, extinción de incendios. Bueno, al final está todo bastante relacionado, sobre todo teniendo en cuenta un poco el enfoque que le dábamos pues, en mi formación doctoral. En ese caso, cuando trabajaba con la tesis, pues hacíamos un estudio de la potenciabilidad del uso de la biomasa en Asturias, centrándonos ahí, pero trabajábamos con herramientas SIG, hacíamos, pues, siguiendo una metodología específica, balances entre esa oferta y la demanda, en raster, haciendo accesibilidad al recurso, etc. Luego trabajábamos con temas de aprovechamiento, cálculo de costes, de rendimientos para maquinaria en concreto de una cadena de suministro, bueno, que escogimos allí como de las más usadas en Asturias, y cerrábamos el ciclo con temas de logística, cálculo de rutas óptimas, bueno, optimización en general, minimización de costes, tanto económicos como medioambientales, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la tesis, pues a la par, más o menos, empezamos a abrir estas nuevas líneas de investigación en el CETEMAS, centrándolo todo, englobándolo en lo que llamamos el laboratorio de geomática. Pues las formaciones empezaron pues, a la vez que yo hacía la tesis, junto con otros compañeros, y a partir de ahí, bueno, como os va a pasar a vosotros seguro cuando terminéis la tesis, tendremos que ir viendo dónde podemos focalizar nuestra preparación, y a partir de ahí pues, bueno, pues, ir viendo pues, los proyectos que nos vayan surgiendo y demás. Lo primero es resaltar que, como es lógico, yo formo parte de un grupo de trabajo. Elena Kanga es mi compañera y es la coordinadora de las líneas de trabajo relacionadas con planificación, aprovechamientos, logística y del laboratorio de geomática. Covadonga Prendes es una compañera que actualmente está haciendo su tesis doctoral, y Antolín Velasco, bueno, son ingenieros de montes ambas, y Antolín Velasco, pues otro compañero de forestales que actualmente está trabajando más al día a día conmigo, ¿no? Os voy a contar un poco rápido en qué consiste la fundación, para que entendáis un poco pues, el marco de todo esto. Y luego, comentaba un poco por aquí, o sea, mi idea es, quiero contaros un poco lo que me gustaría a mí que me hubieran contado cuando estudiaba el doctorado. No voy a profundizar demasiado en las herramientas, en la técnica. Vamos a ir viendo en qué consisten un poco esos sensores remotos, pasando por los sensores LIDAR, centrándonos en ese. Y luego, bueno, pues el uso de los drones. Os voy a mostrar un poco los drones que tenemos nosotros allí, cómo trabajamos con ellos. Y bueno, pues un trabajo que estamos terminando ahora, un proyecto europeo que está relacionado con temas de incendios. Este es el grupo del CETEMAS, un equipo de unas 20 personas. Y bueno, somos una fundación privada sin ánimo de lucro que se fundó en el año 2009. Estamos de aniversario, o sea, cumplimos los 10 años ahora. Nuestro trabajo gira en torno a la investigación, al desarrollo y a la innovación, pero también damos servicios tecnológicos y formación. Todo esto, pues bueno, al ser una fundación tenemos unos patronos entre los que se encuentran diferentes empresas de allí de Asturias relacionadas con la madera, todo desde la cadena, o sea, que cubra la cadena Monte Industria.
De tal manera que nosotros no hacemos investigación, o sea, hacemos una investigación orientada a lo que ellos nos van también transmitiendo. De ahí que vaya surgiendo la necesidad de crear este laboratorio, la necesidad de incluir las nuevas tecnologías en nuestros trabajos, investigaciones, etcétera, porque al final pues, se va requiriendo cada vez más. Este sería un esquema así genérico donde englobaría todo esto. El centro en sí podríamos agruparlo en dos áreas, lo que pasa que nos cuesta bastante trabajo luego hablar de dos grupos exclusivamente, ¿no? Uno sería tecnología de la madera, del que no voy a hablar, es un mundo bastante diferente al que estoy trabajando yo, y luego el otro sería desarrollo forestal sostenible, donde encajaría planificación de los aprovechamientos y la geomática. ¿Vale? Cerraríamos el ciclo de toma de datos en campo mediante inventarios convencionales o mediante estos sensores de los que vamos a hablar aquí. Trabajamos en la creación de herramientas de decisión, temas relacionados con la optimización de los aprovechamientos y pues, manejamos, generamos y actualizamos cartografía, entre otras cosas pues, con estos drones que antes hablábamos. Bueno, pues empezamos ya en materia y bien, para arrancar, todos sabemos que los inventarios en campo, pues existen los inventarios de toma de datos de manera tradicional en campo, pues eso, para medir diámetros, alturas, etcétera. Esto no va a desaparecer, ¿vale? Yo no vengo aquí a decir que con las nuevas tecnologías vamos a eliminar las parcelas que tenemos que hacer en campo, de validación, etcétera. Al contrario, vamos a llegar al final, donde después de ver todo lo que estamos haciendo, justamente ahora estamos en la fase de validación en el terreno. Pero es cierto que con el avance de las nuevas tecnologías están surgiendo nuevas formas de tomar datos, con lo que llamamos sensores remotos. Y todo ello pues, va fuertemente ligado con el uso de los sistemas de información geográfica mediante diferentes herramientas y softwares. ¿Qué son esos sensores remotos? Algunos igual ya lo tenéis muy claro, pero bueno, la definición en sí es un poco así abstracta. Son instrumentos que transforman la radiación electromagnética en información perceptible y analizable. ¿Vale? Estamos hablando de radiaciones y se diferencian estos sensores en dos tipos, los pasivos y los activos. Los pasivos son sensores que lo que hacen es captar esa radiación electromagnética, esa radiación que la propia superficie terrestre emite. Bueno, superficie terrestre, pues entonces tendremos imágenes de tipo 2D que se recogen en instrumentos como cámaras de vídeo, cámaras RGB, cámaras multiespectrales, cámaras hiperespectrales o cámaras térmicas. Nosotros trabajamos también con este tipo de cámaras y con unos drones específicos que luego vamos a ver, pero vamos a ir centrando todo hacia el LIDAR. Y luego en activos, pues como su nombre indica, ya hace un poquito más. Ellos mismos emiten la radiación electromagnética y una vez que esa radiación incide sobre la superficie que se encuentre, rebota, se refleja y de nuevo el sensor recolecta la información que viene de esa radiación. ¿Vale? Esos serían los sensores activos y ahí es donde colocamos a nuestro sensor LIDAR. En este caso ya no son imágenes 2D lo que conseguimos, sino que es una nube de puntos de carácter tridimensional. Dentro de lo que son los sensores LIDAR, también habréis oído hablar de sensores LIDAR terrestres y sensores LIDAR aéreos. Los terrestres sería bueno, pues algo de este tipo, un dispositivo que se acopla en un trípode, que se pone en el centro de una parcela y está orientado más a coger datos a una escala más pequeña, ¿no? A una escala de parcela. Toma mediciones a una distancia de 300 metros hasta 600 metros, por ahí os podéis ir haciendo una idea. También actualmente hay algunos prototipos de este tipo de sensores que se colocan en una mochila, la gente que va en campo va tomando los datos a través del sensor, pero bueno, muchas cosas en fase de experimentación. ¿Qué pasa con estos datos? Bueno, pues que nos da información muy precisa de variables relacionadas con el tronco de los árboles. Y si acaso, también con las ramas, pero con las ramas más bajas. Podríamos determinar diámetro del fuste, también el número de ramas de ese fuste e incluso el ángulo de inserción.
pero ya no nos podríamos ir a variables de copa. No podemos olvidar desde dónde está tomando esa imagen. En realidad, el haz de luz incide un poco desde abajo hacia arriba si estamos pensando en la copa. Para eso, ¿en qué se está trabajando ahora? Pues en la combinación de este tipo de variables con los datos LIDAR, ¿vale? Por independiente, cada uno tiene su utilidad. Hay que saber para qué lo queremos, a qué escala vamos a trabajar, etc. Pero también ahora mismo a nivel de investigación, y en concreto pues, la chica que os comentaba yo, Covadonga, que está haciendo su tesis, una de sus contribuciones está centrándose en esto, ¿no? Está pues, combinando esta información y viendo a ver ahí las variables, cómo se correlacionan, etc. Si nos vamos ya a una escala más amplia, ya podemos considerar esos sensores LIDAR aéreos. Hablamos ya de masas forestales. Las mediciones que toman esos sensores, pues bueno, aquí tengo puesto que toman datos a una altura de 400, 2.500 metros sobre la superficie. Bueno, esto con los drones es una de las cosas que se puede mejorar sustancialmente, porque ya puedes estar volando actualmente a los 120 metros de distancia de la superficie arbórea. Por lo tanto, como podemos imaginar, pues eso mejora sustancialmente. Pues bueno, aquello era una imagen más en plano, aquí ya vemos un poco el aspecto de una masa forestal. Estos son datos del PNOA, pero vamos a ver otro tipo de nubes de puntos. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento de los sensores LIDAR? Bueno, me da igual que sea terrestre, bueno, en parte es lo mismo, tanto en el terrestre como en el aéreo. Voy a explicar el aéreo, ¿no? El principio de funcionamiento. Pues bien, ese sensor estaría colocado y se transporta en un vehículo aéreo, que puede ser un avión, una avioneta o un dron. Ese sensor lo que emite es un pulso láser, que se denomina así, ¿no? Un pulso. Pues bien, en cada uno de esos pulsos genera un barrido sobre la superficie de tal manera que va a ir desplazándose el vehículo y va a ir captando la información según se va moviendo de ese haz de luz, ¿vale? Esos láseres pueden emitir un pulso, como vemos aquí, o muchos pulsos. En el caso de nuestro dron, que veremos después, pues emite 16 pulsos por metro cuadrado, ¿vale? Pero el concepto de funcionamiento es este. Nos centramos en un pulso, emite un pulso, abre el barrido y capta la información, se desplaza y va cogiendo de ahí pues la información que va tomando. ¿Qué es lo que hace? Pues calcula el tiempo que pasa entre que emite la radiación y la recoge de vuelta, de tal manera que calcula la distancia de desplazamiento también sabiendo la velocidad a la que se está moviendo. Y con ello, bueno, pues tiene unos datos, vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, que se me estaba olvidando. Importante de este sensor LIDAR, pues siempre va acompañado de un GPS diferencial. Un GPS diferencial que se transmite mediante radiocontrol, radiofrecuencia, con un GPS instalado siempre en el terreno. Esto da lugar a que de manera a tiempo real vaya rectificando los posibles errores derivados pues, de la propia toma de datos, de la conexión con los satélites y demás. Y también incluye lo que se denomina una IMU. Una IMU es una unidad de medición inercial, es otra capacidad que tiene de ir rectificando en tiempo real sobre posibles errores que bueno, pues a nosotros una vez en gabinete nos reduce bastante el tiempo luego de procesado. Lo que toma esta IMU son datos relacionados con las fuerzas gravitacionales, con la aceleración, con la velocidad, ¿vale? Va rectificando los errores derivados de esos pandeos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia la izquierda. Y la peculiaridad estrella, podríamos decir, de lo que son los sensores LIDAR es su comportamiento multirretorno y de penetración en la vegetación, ¿vale? Lo de la penetración es el punto clave en el sector forestal. El láser, cuando rebota en una superficie terrestre, en algo sólido, rebota un retorno, nada más. En el agua no rebota nada por el tipo de material que es. En cambio, en la vegetación, por cada uno de los pulsos, aquí vendría un pulso, incidiría en la vegetación, este sería un primer retorno que está llegando a las ramas más altas de ese árbol, que dan la vuelta, dan la información de lo que se está encontrando por aquí, pero hay
a su vez el haz de luz sigue bajando hacia abajo, sigue penetrando la vegetación, alcanza otros estratos de la vegetación, en este caso otras ramas más abajo, y rebota información, segundo retorno de la vegetación. Así sucesivamente, en este caso mostramos 3 retornos, ¿no? Hasta conseguir llegar al suelo. Vale, la información que va tomando en cada uno de esos puntos que rebota, pues en primer lugar las coordenadas X y Z. Los retornos, pues te dice cuántos retornos tienes por cada uno de los pulsos. Y luego, pues variables relacionadas con la radiación electromagnética en sí, relacionadas con la intensidad, con la luminosidad, que a su vez se relaciona muy bien con variables de la vegetación, como la altura, la fracción de cavidad cubierta. Bueno, aquí vemos una imagen de lo que sería una nube de puntos. Una vez ya que nosotros cuando descargamos la información, pues tienes ahí un popurrí en 2D que tienes que ir moviendo, visualizando con programas específicos para este tipo de información. Pero bueno, enseguida, rápidamente, puedes hacer ya una visualización de este tipo en 3 dimensiones, incluso aquí ya está estratificada por altura, que vamos viendo la diferencia por los colores. Bueno, decir que el término de resolución en este tipo de datos sería el equivalente a la densidad de puntos. A veces hablamos, bueno, pues existe una cartografía a nivel estatal de datos de LIDAR, hay poca precisión, no precisión, resolución, pues ¿eso qué es? Pues es el número de puntos que te asegura que tienen por metro cuadrado, ¿vale? Que no es lo mismo que la precisión. Y aquí en la precisión podemos diferenciar 2 tipos, una precisión vertical en términos absolutos, relacionada con los objetos, en donde nos moveríamos entre más o menos 0,5 metros en superficies duras y regulares y más o menos 0,10 metros sobre superficies blandas, donde encajaría la vegetación. Y luego una precisión horizontal, para más temas de topografía, que estaría pues, entre más o menos 0,10 a 0,20 metros. En este caso valdría para todos los terrenos y dependería de la altura del vuelo y de la divergencia del haz. Bueno, una vez que tenemos filtrados los puntos, hay que hacer una serie de clasificaciones con programación y demás. ¿Qué obtenemos o qué tenemos que obtener? Nosotros queremos un modelo digital de las alturas de la vegetación. Queremos esos puntos, pero de la vegetación. Vamos a separar. Si quisiéramos el modelo digital del terreno, pues nos quedaríamos con los datos del terreno. Vale, directamente, o de manera bastante rápida, tendríamos ese modelo digital de elevaciones. Pero ¿qué pasa? Que este modelo se construye a partir de estos datos LIDAR, que normalmente las cotas están referenciadas al nivel del mar. Esto, para hacer un modelo digital de elevaciones, es interesante. Para hablar luego de vegetación, pues no, nos descuadra un poco ahí los números, ¿no? Y a su vez tenemos el modelo digital de superficies. El modelo digital de superficies, yo lo veo así muy rápido, si me imagino pues una tela, una sábana cubriendo la vegetación. Ese perfil que vemos así, ese modelo que va cubriendo la parte más alta de la vegetación, ese es el modelo digital de superficies. Y por abajo tenemos el modelo digital del terreno, ¿vale? Nosotros queremos la información de esta parte, el modelo digital de alturas de la vegetación. Bueno, pues por diferencia entre ambas capas obtenemos ese modelo, que es a partir del cual nosotros vamos a analizar a nivel estadístico, bueno, vamos a ver los diferentes estadísticos descriptivos, las variables que se relacionan con nuestra masa, etc. Bien, pues ahora ya tendríamos los puntos relativos a, aquí podrían estar 2 estratos, y hay que ver qué variables vamos a analizar nosotros. Los estadísticos descriptivos que más se vienen utilizando hasta ahora son los relacionados con la altura y con la fracción de cavidad cubierta. Y para ello, bueno, pues puedes tomar esos datos de altura que te está suministrando, la altura máxima, la altura mínima, pero normalmente se juega con los percentiles. De hecho, lo que se suele trabajar es con el percentil 95 cuando se habla de altura dominante y con el percentil 90 cuando se habla de altura media. Aquí, bueno, pues aquí luego el criterio del forestal o del ingeniero de montes. Ahí, pues si tú conoces la masa, si conoces, puedes poner los cortes en un sitio o en otro,
vas viendo, tampoco es sota, caballo y rey y que yo diga aquí que el 95 es la altura dominante. Aquí es donde hay que parar a pensarse, no es automático, hay que establecer por dónde vamos a ir tirando. De hecho, que se me olvidaba, la fracción de cabida cubierta, por ejemplo, para poder trabajar con esa variable, se utilizan el porcentaje de retornos de los primeros retornos, ¿vale? Si recordáis, los primeros retornos son los de por arriba. Es la variable que se suele utilizar, pero tienes que meter como una altura de corte también para que no te considere los de zonas que no van a ser determinantes para la fracción de cabida cubierta. Bueno, pues ese punto, ese height break que se llama, pues también lo tenemos que ir determinando nosotros para cada caso concreto. ¿De dónde se pueden sacar estos datos LIDAR? Bueno, pues tenemos, como antes comentaba, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Esto se puede descargar de manera gratuita del Instituto Geográfico Nacional y la densidad de puntos que proporciona no es la misma dependiendo de la comunidad autónoma donde nos encontremos. En Asturias hablamos de 0,5 puntos por metro cuadrado, creo que aquí en Madrid también, porque es el término general. Luego, si es verdad, un punto, ¿tenéis un punto ya? Porque ya tenéis el del 17 vosotros. Vale, pues eso, pues es un plan que está cofinanciado entre las diferentes comunidades autónomas, entonces pues en función de quién ha puesto dinero ahí, quién ha puesto mayor interés o no, pues tenemos mejores datos, ¿no?, para poder trabajar. Yo sí sabía que en Canarias, por ejemplo, trabajaban con 1, en el País Vasco también tienen incluso 2 en algunas zonas. Bueno, nosotros en Asturias tenemos 0,5 puntos por metro cuadrado y de momento, si trabajamos con este tipo de datos, es lo que tenemos. Pues nada, la cobertura que hay allí se voló entre el 2012 y 2015. Estamos a la espera de que estos datos se vuelvan a tomar. Hay una intención, ¿no? Bueno, pues la idea de que sí se van a volar. Nosotros creemos que esto va a depender mucho también del uso que se esté dando a esto, cómo se demuestre para qué se va a usar, si hay intereses o no de la cartografía que se genera a partir de esta información. Así que, bueno, desde el punto de vista nuestro y desde nuestra función, ahí estamos trabajando con esto, intentando generar herramientas que den utilidad al sector y, bueno, pues ver si realmente hay que potenciar eso, mejorar la calidad o no. Bueno, pues porque luego también tenemos la posibilidad de tomar esos datos con drones. Claro, ahí pues hay que pasar a una escala muchísimo más reducida, o sea, la autonomía de vuelo y básicamente la autonomía de vuelo es bastante reducida en comparación con el tema de los aviones. Pero bueno, te va a dar una mayor precisión, quizás para determinadas zonas prioritarias, etcétera, pues se podría plantear, ¿por qué no? De hecho se está planteando. Estos drones van a dar mayor flexibilidad a la hora de tomar datos a medida. Pues nada, pues puedes ir a la zona, determinar en los días de vuelo que necesitas hacer, coger la información y si además contamos con herramientas de procesado de todos estos datos para generar cartografía específica, de manera que tú puedas generar cartografía actualizada bastante rápido, pues tan pronto tengas un vuelo, tan pronto tendrás la cartografía, da igual del tema de que estemos hablando. Bueno, lo que os comentaba antes, la resolución pues depende de esos puntos, ¿no?, de esa densidad, de esos puntos por metro cuadrado, pero también depende del número de haces de luz que emita cada sensor. De la altura del vuelo, que estos drones te permiten volar a menos altura, y también del mejor solape entre pasadas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los vuelos de los aviones están tomando datos, siempre tienen que llevar trayectorias de tal manera que se vaya solapando la información, ¿no? O sea, si vamos en esta dirección de la que volvemos, pero un poco pues, solapada la línea de trayectoria con respecto a la anterior. ¿Que tenemos información sobrepuesta? No pasa nada, si tenemos que depurar datos los depuramos y por exceso de puntos no va a ser, pero lo que no podemos dejar es un espacio hueco. Con los drones pues es mucho más fácil asegurar ese solape, o sea, eso ya es algo a medida, que nosotros trabajamos desde dentro, tenemos muy claro para qué lo vamos a utilizar.
Y el bajo coste, aunque bueno, el concepto es los drones son muy caros, sí, los drones son muy caros, adquirirlos. El sensor es muy caro, por supuesto. Si ya lo tenemos, pues el ir allí y ejecutar el vuelo supone menos coste que planteamientos a escalas mucho más grandes. Bueno, pues un dron es una aeronave que vuela sin tripulación, esa es la definición. Hay un montón, pero este es el concepto. Lo podemos encontrar descrito como BANT, vehículo aéreo no tripulado. También veréis UAP, de hecho los dos términos se mezclan habitualmente, es el término en inglés, incluso RPA, pero es lo mismo. Un dron pues, se compone de un chasis, que sería el que llevara el resto donde se colocaría el resto de los elementos, sería un poco el cajón, ¿no? Normalmente es de fibra de carbono y es bastante resistente y ligero. Luego estaría la placa controladora, que digamos que es una parte muy importante del dron, porque bueno, lleva una conexión directa con los motores, con los acelerómetros, para temas de rectificaciones y demás. Luego tenemos la antena GPS, las hélices y aquí la carga. Aquí es donde se coloca el sensor. Donde se coloca el sensor e incluso se pueden colocar otro tipo de cámaras. Y bueno, la emisora. Hay dos tipos de drones también que habréis visto por ahí. El multirotor, que sería este estilo, con hélices, y el de ala fija, que tiene más pinta de una avioneta pequeña. Y también, bueno, hay también híbridos. Aquí tenemos ambos tipos. El de allí sería el de ala fija. Y bueno, pues este tipo de drones tienen mayor autonomía, o sea, un poco por comparar ventajas respecto a uno con el otro. Tiene mayor autonomía, va a más velocidad, lo cual da lugar a coger información de una superficie un poco superior y tiene menos ruido. El despegue, no sé si lo habéis visto alguna vez, luego lo ponemos, pero vamos, la forma lo indica, el despegue y el aterrizaje es como el de un avión, o sea, despega en dirección oblicua hacia arriba. Esto también da lugar a que necesitas un espacio bastante más amplio para efectuar las maniobras. Nosotros tenemos problemas para poder trabajar con esto. Sobre todo pues masas de castaño, a veces nos cuesta con el otro porque lo subes arriba, de repente ya lo pierdes, no lo ves, entonces bueno, con ese, dependiendo para qué, pues lo utilizamos o no. El multirotor está muy indicado para el LiDAR porque tiene una capacidad de carga superior al otro, o sea, el sensor LiDAR pesa bastante más, aunque lo veamos pequeño, pesa bastante más que las cámaras que se meten en aquellos drones. Nosotros trabajamos con cámaras hiperespectrales y RGB en aquellos drones de allí, y en cambio con este, con el LiDAR. Vale. En el tema de los multirotores también, en este caso el despegue se hace de manera vertical y el aterrizaje también. Eso, como os decía, es una ventaja a tener en cuenta dependiendo de los sitios. Y también te permite estar no parado, pero a una velocidad bastante baja, tomando datos en una zona que te interese. Puedes estar ahí, darle ahí, tomando datos, moviéndote. Bueno, eso te da pues también capacidad para entrar ahí a niveles de precisión más altos. Y os decía que bueno, estamos volando como mínimo no como mínimo, sí, a 120 metros de altura, ¿vale? A partir de ahí tú ya no te puedes meter con un dron. En el centro, de hecho, bueno, como os decía antes, somos un grupo, por supuesto, y dos de los capataces que teníamos ahí, gente que trabajaba en campo habitualmente, pues se sacó el carné de piloto y son las personas encargadas de hacer los vuelos. En realidad, en el monte, la tensión no te la quita nadie, eso está claro, porque estás manejando pues, aparatos muy caros, con tecnología que si se te estropea, pues telita. Pero bueno, sí hay que decir que hay mucho de lo que se trabaja allí que viene definido de gabinete, o sea, que lo hacen los mismos pilotos, o sea, no les quitamos el mérito, pero que les da tranquilidad a la hora de ir allí. En gabinete pues tienes un programa específico para determinar los waypoints, que se llaman. Tú pones zonas donde sabes que tienes que ir y pones pues, temas de velocidad, pones la velocidad del viento que hay en el momento, porque también en campo se lleva el ordenador y se puede rectificar, y te determina él cuál va a ser la trayectoria exacta. Ahora vamos a ver una imagen.
Os voy a poner aquí un pequeño vídeo para que veáis en el dron de ala fija cómo se vuela, un poco el despegue y el aterrizaje. Este vídeo fue la primera vez que alguien del CETEMAS voló el dron. Era en fase de formación, ¿no? Pero bueno, para que veáis. Lo pongo y os comento algo. Ay, aquí no sé. Sacudes ahí, que sepa que tiene que empezar a trabajar, empieza a arrancar. Pues ala. De hecho, aquí no tienes ni mando, ¿no? O sea, tú no vas a controlar nada. Se va, hace toda la trayectoria que se ha definido previamente y vuelve. Incluso luego él mismo puede rectificar esa trayectoria si hay algún imprevisto. De hecho, a veces pues, hay un pájaro ahí que lo va a atacar. Bueno, cosas inesperadas que puedan surgir, pero rectifica la trayectoria, lo determina y vuelve otra vez de nuevo al sitio en el momento que percibe que ya puede volver. Y vuelve, aterriza tranquilamente y nosotros al principio pues, nos costaba mucho trabajo ese concepto, pero bueno, lo vamos superando. Con lo que se está trabajando allí bastante con este dron y con las cámaras que antes mencionaba, es para tema de determinar zonas de afección por determinados patógenos. ¿Vale? En concreto con el tema del Gonipterus se está trabajando mucho. En estos temas, si luego os interesa lo que sea, vamos, no dudéis en escribirme a mí, al centro, a quien sea, y bueno, cualquier cosa. Bien, este sería el sensor LIDAR que tenemos nosotros. Es multirotor, es un hexacóptero de 6 brazos. Tenemos un octocóptero también, con el que volábamos hasta hace relativamente poco, tuvimos un accidente y tuvimos que cambiar de sistema, después de probar varias cosas y demás, pero bueno, ahí está la gente experta pues, valorando todo y se decidió este. Las dimensiones pues son 167 centímetros de envergadura, el peso 12 kilos, incluido el LIDAR y la cámara. La autonomía, 15 minutos, claro, aquí son 15 minutos, pues sí, 15 minutos con 6 baterías, puestas en todo momento. ¿Vale? Velocidad, 65 kilómetros por hora. Bueno, de todas maneras, luego os voy a dejar ahí unas fichas si queréis coger, traje unas fichas así descriptivas de los drones que tenemos y también de las diferentes áreas y demás, y en la página web también lo tenéis. En este caso, lo que os decía, hacemos la planificación de vuelo en gabinete mediante waypoints, y el pilotaje, aquí sí que hay una parte de pilotaje manual, ¿no? Con aquel control que veíamos, que sería simplemente para el despegue y el aterrizaje. Y también, bueno, hay un previo movimiento ahí para la calibración de la IMU también, que también se hace con el radiocontrol. Y aquí tengo un vídeo también, para que lo veáis por lo menos un poco cómo sube. Para poder volar hay un montón de reglamentación, legislación que hay que estar al tanto, hay que dar aviso a esa de que vamos a volar, etcétera, ¿no? Que esto es importante saber también porque a veces no es querer, sino que pueda ser. Bueno, aquí vemos el equipo en campo, este sería el dron, aquí estaría colocado el sensor y en concreto aquí, bueno, este chico trae en la mano una cámara
que también se va a acoplar ahí donde el sensor y va a ir tomando imágenes, como una cámara de vídeo, pues porque a nosotros nos ayuda también para determinadas cosas. Aquí tenemos el GPS instalado en tierra y aquí tenemos el ordenador. En el ordenador vamos a ir viendo pues, la trayectoria, cómo se va moviendo. Estos son los waypoints que se han establecido, que nosotros hemos puesto de mano, y este sería pues, por dónde va a ir moviéndose el dron. Aquí lo vemos muy claro, pero cuando va al aire ya no lo tenemos tan claro, si realmente está haciendo eso, porque la percepción cambia considerablemente, pero nosotros tenemos en tiempo real nuestra tablet en la que vemos qué es lo que está pasando. Bueno, esto sería un ejemplo de una nube LIDAR, que si no se compara con la del PNOA, igual no se aprecia tanto, pero os voy a poner un vídeo que tengo aquí. Un segundo. Uy, madre. Ay. Este. Es un vídeo que preparamos para un proyecto que conseguimos hace poco, pero bueno, os salto la primera parte. Tuvimos que preparar un montaje de imágenes que podían salir de aquí y se aprecia bastante bien todo esto. Así. Bueno, esto es lo mismo que antes, un poco cortado. Vale, ahí vamos viendo cómo va tomando datos el dron, cómo va levantando la superficie con la información de la masa arbórea. En concreto, ahí esa franja que veis es un cortafuegos. Y en el mismo momento ya está haciendo una estratificación por colores y por alturas. ¿Vale? No sé si vosotros apreciáis desde ahí, pero hay una línea, que no la veo yo ahora tampoco, no sé si será en el siguiente vídeo, que se ve la línea por encima para que te veas un poco la trayectoria que está llevando el dron. Pues no sé en este. Ahí tenemos el 2D, giramos y vemos un poco lo que está pasando ahí. Es el fugro. Fugro se llama. Aquí está ya una... Bueno, es que yo no lo veo muy bien desde aquí, igual vosotros lo veis mejor, no sé. Esto es una parcela, y ahí en concreto estaban 7 u 8 árboles que se describía perfectamente la estructura. Y aquí es lo que vemos en el PNOA. ¿Vale? Es que no debéis ver gran cosa, pero bueno. Ahí hay una ampliación. No veis nada, ¿no? Bueno, pues es una... Ya, pero esto es el dron. A ver, lo que se ve es una pantalla negra, se ven... A ver, se puede trabajar con ello, tampoco podemos pensar que... De hecho, nosotros trabajamos con ello, qué remedio cuando trabajas a una escala grande, pero hay que tener en cuenta, pues, bueno, pues las limitaciones que tiene. Pero claro, si hablamos de esto, pues hablamos de otra cosa. Esto es una parcela circular. Pues si veis cómo los troncos se pierde un poco la calidad de la imagen. Ahí estamos, intentando combinar esto con los datos puestos en el LIDAR terrestre. Vale, bueno. Nosotros lo que intentamos siempre trabajar para todo esto es que cuando llegamos a desarrollar una metodología, una cartografía específica con estos datos LIDAR, al final creamos pues, una herramienta de este tipo de tal manera que podamos ejecutar el proceso de nuevo en 2 o 3 tics y generemos la cartografía. Mira, aquí tenemos, bueno, era fracción de cavidad cubierta, altura, bueno, diferentes capas que tenemos la información a nivel de píxel. El tamaño de píxel también lo vamos definiendo nosotros desde el principio. Vale. Pero bueno, en el caso de nuestro sensor LIDAR, estamos hablando que como mínimo tenemos 16 puntos por metro cuadrado.
Entonces el tamaño de píxel a considerar también puede ser bastante más reducido que en el otro caso. Hasta 150. Hasta 150. Sí. Vaya. Bueno, pues después de dar así un repaso, ¿no?, de lo que es el funcionamiento en sí y demás, pues ¿qué aplicaciones se le puede dar a los datos líder en el ámbito forestal? Pues seguro que todos vosotros tenéis a la cabeza ahora mismo un montón. Es que es cuestión de ponerlo en práctica, de probar, de trabajar con ello y, bueno, pues luego también no dejarlo ahí, ver si eso, la cartografía que se genere, pues llega realmente al sector o no, o por lo menos... Ay, perdón, claro, salí... Vaya. Una salida rápida y, vamos, con una calidad suprema es el modelo digital del terreno. Vale, a partir de los datos LIDAR del PNOA ya tienes un modelo digital fabuloso. De hecho, el modelo digital del terreno que se descarga actualmente del Instituto Geográfico Nacional ya viene de aquí. Luego está el tema de la detección de pistas forestales, y aquí es otra de las cosas que merecería una ponencia aparte en la que estamos trabajando, que no es en la detección sin más, sino es en la automatización de esa detección de pistas. ¿Vale? Nosotros sí sabemos que lo podemos detectar, que lo vemos, que lo podemos digitalizar, pero no, hay que generar herramientas que te permita esa cartografía reproducirla en el menor tiempo posible y que, bueno, que esté automatizado. Llegar a un nivel de tenerlas todas las vías, bueno, pues eso es hilar muy fino, pero tener las vías principales, bueno, pues ahí se pueden hacer bastante cosas a día de hoy muy interesantes y con los datos del PNOA también. ¿Esto con qué hilaría? Bueno, pues en concreto en Asturias no tenemos pistas forestales digitalizadas, lo cual en temas de aprovechamientos, en el momento que quieres hacer cualquier análisis de logística, de transporte, rutas óptimas y demás, pues tienes una limitación extrema. De hecho, yo en mi tesis la sufrí. Entonces, bueno, pues hemos trabajado en la automatización de pistas en zonas piloto y luego hemos dado un paso más allá, trabajado con esas vías para optimizar aprovechamientos en base a las variables que éramos capaces de medir con el LIDAR. Pero bueno, cualquier cosa sobre esta, pues ya sabéis dónde estamos. Algo que tiene relación con incendios y con lo que hemos trabajado también algo. A ver, si hablamos de optimización de rutas y estamos hablando de pistas por el monte, pues el tema de los incendios y los vehículos de bomberos, pues al orden del día. Pues nosotros allí, que trabajamos directamente con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, pues es un reclamo diario, o sea, ellos no tienen cartografía para saber por dónde tienen que entrar y si además tuviéramos una cartografía con dimensiones de ancho o si hubiera un apartadero que ellos supieran que pueden girar ahí, temas de maniobrabilidad, todo este tipo de cosas, pues les facilitaría un montón su trabajo. Sí que tienen puntos de agua ubicados en tales sitios, pero es que eso no se conecta con nada, porque sí, tenemos el Google Maps y llegamos hasta donde llegamos, pero el monte está un poquitín más allá. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí también estamos ahora mismo pues avanzando bastante. En concreto, hace unos años ya habíamos hecho algo con optimización de rutas para Castilla y León y con una red de pistas que ellos nos suministraron porque habían puesto una cuadrilla, varias cuadrillas de agentes forestales a digitalizar pistas. Entonces, bueno, pues pudimos hacer alguna que otra cosa. Pues ahora queremos poner en marcha todo esto, pero ya con una herramienta de digitalización mucho más ágil. Luego está también el tema de la detección de árboles individuales. Bueno, yo hablo del LIDAR del PNOA de masa, bueno, el LIDAR en general, más a escala de masa forestal, pero se puede llegar a este nivel. Con los datos del dron se está llegando a este nivel.
En la tesis que antes os comentaba, están trabajando en el desarrollo de algoritmos para determinar, correlacionar las variables que nos suministra el LIDAR con las variables de árbol ya a nivel individual. Bueno, como fuimos viendo a lo largo de lo que es el proceso en sí del procesado de datos LIDAR y demás, pues generamos cartografía raster pues, de la altura dominante, como podría ser esto, en la cual pues, hacemos los rangos para las diferentes escalas que queramos o la fracción de cabida cubierta. Eso ya son capas que de por sí, pues en tema de incendios, pues es fundamental, ya de por sí una capa como tal. O sea, altura de la vegetación. Pero además, si recordamos, el LIDAR tenía esa peculiaridad, esa posibilidad de traspasar la vegetación y nos puede llegar a dar información no solo de las copas, sino de lo que tiene debajo. ¿Vale? Podemos... ¿Pero no tiene problemas con el matorral bajo? Sí, tiene diferenciación del terreno. Tiene problemas, exacto. Con el PNOA tiene más problemas, con este otro LIDAR tiene menos problemas. Pero sí, sí tiene problemas. Nosotros en concreto, que lo voy a contar ahora, estuvimos trabajando con el PNOA y ahora estamos en la fase de validación, yendo a campo y viendo realmente bueno, con qué nos estamos moviendo. Si podemos diferenciar estratos de la vegetación, podríamos valorar también pues ya variables relacionadas con la continuidad vertical. La continuidad horizontal iría directamente relacionada con la fracción de cabida cubierta. Y luego pues, se puede trabajar pues, ya con modelización, en el desarrollo de ecuaciones predictivas de otras variables forestales, como podéis ver ahí. En relación con todo esto llegaríamos a la posibilidad de hacer rodalización en base a pues, las variables que estamos considerando. Vale. Bueno, estos son mapas, siguen siendo mapas de fracción de cabida cubierta, altura, pero aquí tenemos una rodalización. Y bueno, ahora os voy a contar lo que hemos estado trabajando en un proyecto europeo que se llama Plurifor. Es un proyecto Interreg. Está relacionado con planes de riesgos bióticos y abióticos de carácter transnacional. Hay multitud de riesgos y bueno, en el CTEMAS estamos trabajando en 3. En el riesgo por degradación del suelo, en el de afecciones por el Gonipterus a las masas de eucaliptus y en el de incendios. El proyecto duró 3 años, estamos en la fase ya final, termina ahora a principios de junio y bueno, de todas maneras si queréis consultar en internet buscando Plurifor lo encontráis rápidamente. Ahí se fueron colgando los diferentes documentos que se generaron, acciones, incluso estuvo en fase pues, de participación pública, lo podríamos decir, a gente involucrada en el sector, dependiendo del riesgo, que pudiera pues, analizar eso, evaluar y añadir cosas a lo que nosotros proponíamos. En el proyecto, en el tema de incendios, somos varios socios y trabajamos pues, en Portugal con investigadores de la Universidad de Lisboa. Bueno, aquí tengo los nombres, si no, más adelante. En País Vasco, con Hasi, Lourizán, en Galicia, y nosotros. Vale. En un primer momento, lo que se planteaba en el proyecto para todos los riesgos era proponer un plan de riesgo. ¿Vale? El concepto plan de riesgo y además haciendo un maquetado similar para todos los riesgos era muy difícil de abarcar. Entonces, cada uno de los riesgos tuvo que ir viendo por dónde podía ir tirando, ¿no? Y que fuera, bueno, pues al final algo que pudiera servir para las regiones involucradas. De esta manera, bueno, ahí en el resumen ejecutivo que podéis descargar ahí, lo que se hizo fue, en el caso de Asturias y del País Vasco y de Galicia, hacer una revisión a los diferentes planes de riesgo, si es que los había, de incendios en las 3 comunidades y en Portugal. En el caso de Asturias no tenemos plan de riesgos de incendios, sí que tenemos protocolos, tenemos un protocolo, el Infopa, bueno, pues que podríamos decir que es el que más información lleva relacionado con lo que tendría que ser un plan de riesgos, pero no lo hay. Hay unos planes de defensa que están haciéndose a nivel municipal, pero que no acaban de terminarse. Bueno,
hay un montón de papeles por ahí, pero que en su conjunto podrían dar lugar a un plan de riesgo de incendios en un futuro. Pues hicimos ese recopilatorio, planteamos ahí algunos apartados de mejora que se podrían hacer y cada uno de los socios se dedicó a hacer una herramienta o algo que se podría incorporar en esos planes y que pudiera servir de ayuda tanto para la redacción como para su interpretación, ¿vale? O la puesta en marcha de las cosas que hay en ese plan. Bueno, vimos algunas carencias en lo que hay hasta ahora, que hacen referencias, pues, por ejemplo, a cartografía GIS de modelos de combustible, que no existe. O sea, sí existe, o sea, existe el del mapa forestal, ¿no? Pero no para Asturias. O sea, tú si hablas con los equipos de extinción, pues es que lo hacen a ojo, ¿vale? Pero en el Infopat trae que tienen que determinar un índice de gravedad potencial en base a una cartografía GIS y a estas otras variables que están en esta tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa herramienta no existe, la gente no tiene la información, ¿vale? Entonces nos pusimos manos a la obra y desde un primer momento trabajamos haciendo grupos de trabajo con gente del servicio de montes por las tareas de prevención y con la gente del servicio de emergencias del Principado, ¿no? Que serían bomberos, para el desarrollo de una metodología que generara esa cartografía de modelos de combustible. No generamos la cartografía sin más, sino creamos, pues, una estructura que pueda ser reproducible y actualizable tan pronto la información de entrada lo sea, ¿vale? Esta metodología parte de estos 4 puntos o de estos conceptos o pilares, podríamos llamar. Tiene que ser flexible, o sea, no vale que nosotros como investigadores creamos algo y ya aquí lo tenéis, no. Esto tiene que ser un mutuo feedback en el que los criterios técnicos se adapten a las necesidades reales. Escalable, bueno, pues para trabajar pues tuvimos que arrancar con una escala más pequeña, trabajamos a nivel de municipio, pero eso ya se extrapoló a una escala regional, que podría ser reproducible, estamos en un ámbito, en un proyecto europeo, ¿no? Entonces podría ser reproducible para cualquiera del resto de las comunidades autónomas. Actualizable, bueno, pues lo que comentamos, que esté preparado para cargar la información según la tengamos actualizada y reproducible. Vale, y buscamos que esa cartografía esté adaptada al territorio asturiano. Vamos a ver ahora por qué. Al final, por donde vamos a seguir ahora es por dar ese acceso a esa cartografía. O sea, no queremos que quede ahí. Nosotros somos un centro tecnológico, trabajamos en muchas cosas con el servicio de montes, trabajamos también con emergencias, pero es que al final la realidad es que la información muchas veces no fluye. Y no, pues no estamos ahí, estamos un poquito más allá, tenemos la intención de que eso llegue a ellos de una manera pues relativamente fácil, consensuado con ellos, con unas salidas visuales que les sean prácticas, bueno, ahí vamos. Bien, sin perder de vista la prevención y la extinción, vale, porque creemos que la cartografía así como mapas tal cual son herramientas clave en campo, para el propio personal que va a extinguir un fuego, pero también en gabinete, la gente más que están en mandos intermedios, y también para temas de estudios del comportamiento del fuego. Son un input fundamental para los simuladores de incendios. Este es el esquema así a grandes rasgos en lo que consiste. Trabajamos cogiendo información del Inventario Forestal Nacional 4, o sea, del Mapa Forestal Español, y datos del PNOA. Bien, ¿qué información cogemos del Inventario Forestal? Pues variables que nos determinen tema de especie, ¿vale? Porque el IDA no nos va a decir, no nos va a discriminar entre especies, nos va a dar información muy relevante, pero no nos va a decir si lo que tienes ahí es pino, si es pino radiata o si es pino pinaster, eso no te lo va a decir. Entonces, trabajando con el mapa forestal, en concreto con las variables del tipo estructural, el estrato del mapa forestal y otros 2 campos relacionados con las formaciones arbustivas, ¿vale? Eso nos dice también el tipo estructural si es pastizal, si es prado, si es cultivo, bueno, en arbolado pues podemos diferenciarse por los estratos, pues eso, por especies, si es fustal, etcétera. Y luego del LIDAR, pues lo que hacemos es generar mapas de la altura de la vegetación y la fracción de cabida cubierta, diferenciando entre matorral y arbolado,
¿vale? La altura total o la altura de matorral, para lo cual tuvimos que poner una altura de corte, que fueron de 2 metros. Fueron de 2 metros, pero aún así luego en la asignación de los modelos pues hay algún matorral que te pasa de los 2 metros. Entonces tienes que ir a ver y bueno, pues hay alguna parte ahí que tuvimos que reajustar, colocar, aunque fuera matorral, colocarlo en los criterios de arbolado, por la altura, ¿no? Y luego combinando estas variables tomadas de ambas fuentes de información, es una combinación, una superposición espacial en raster, acabamos dando un modelo de combustible y para ello aprovechamos la oportunidad de la fotoguía de combustibles forestales de Galicia que se publicó en el año 2016, justo antes de que nosotros empezáramos con esto. Esta gente sacó esta fotoguía, bueno, por internet la podéis encontrar, se hace desde el Urizán y desde la Universidad de Santiago de Compostela. Esta gente recopiló información de los últimos 40 años y generó una clasificación de 122 modelos de combustible. Claro, esto cuando se lo dices a la gente de prevención o a la gente de extinción dicen ¿a dónde vais? Pero tengo que decir que al revés, cuando luego lo vieron y vieron el tipo de información que tenían, porque nosotros partíamos siempre de la base, preferimos trabajar con estos modelos y luego ya hacemos la cartografía a medida para ti. O sea, ¿a ti qué te interesa como bombero? Que sea matorral de esta altura o arbolado si es fustal, pues lo agrupamos, no pasa nada, la información la tenemos. Trabajamos al detalle y luego ya generamos el final conforme lo que se vaya requiriendo. No pasa nada porque ya lo fuimos contando a lo largo de la introducción, datos del penón. En definitiva, nosotros generamos estos 4 normas, ¿vale? La altura y la fracción de cabida cubierta para matorral y para arbolado. Y trabajamos con la fotoguía de combustibles de Galicia, como os decía. Aquí sí es verdad que dudábamos, no sabíamos muy bien qué hacer. Teníamos a Rothermer, que en el mapa forestal aparecía, era lo más sencillo, es con el que se trabajan los simuladores. Pero es que, pues mira, empezamos el proyecto con numerosas encuestas con gente de las 3 regiones y con el tema de los simuladores, que lo hablábamos, siempre nos decían, es que no vale, es que lo que dicen ahí es que, claro, es que ¿qué información metemos ahí? Es que, claro, bueno, pues vamos a ir al inicio de todo esto, ¿qué pasa con los simuladores? ¿O qué creemos que pasa? Que la información de entrada no es la que creéis que tiene que ser, pues vamos a cambiar un poco, no vamos a tirar de Rothermer, que son 13 y está muy bien, pero a lo mejor no agrupan como vosotros queréis, vamos a ver. También había otra opción, hay unos modelos que se llaman Prometheus, un sistema de clasificación que se hizo en el 2000 algo ya, que es una clasificación de 9 modelos y se hace ya en base a datos LIDAR. Dudamos bastante, sin probar. En definitiva, nos fiamos de la gente que lleva muchos años trabajando en esto y al detalle y bueno, pues eso es un planteamiento que tenemos ahí para seguir avanzando y probando con otros modelos. La guía también tiene unos componentes que creemos que son, o sea, que aportan mucho a la gente que lo va a utilizar. Y es que, bueno, está distribuida por fichas, que llevaría un código, pues el PS sería Pino Silvestre, del Latizar y el 01 el modelo 1. Aquí estaría un cuadro con variables relacionadas bueno, con la altura, con la edad, la densidad de arbolado, pero también añaden un abaco donde puedes ver la relación entre la velocidad del viento y la velocidad de propagación. Y además proponen incluso cómo se podría atacar o parar ese fuego para la gente que esté involucrada en los medios de extinción en función de una serie de parámetros que puedes ir combinando con estas variables. ¿Vale? O sea, si ellos tienen esos modelos y tienen una guía para luego ir a ver lo que está pasando ahí, pues igual tienen algo de información que les puede servir. ¿Vale? Finalmente, pues nosotros lo que tenemos es datos de la altura de la vegetación, la altura del matorral y una información que viene del mapa forestal. Mediante Python, mediante codificaciones, pues al final haces con condicionantes una asignación de esos modelos. Al principio, cuando trabajamos a una escala municipal,
llegaba un punto donde no podíamos llegar a discriminar tantísimo como hacen ellos, y tenemos agrupaciones, pues yo qué sé, el ULES, pues hay diferentes ULES y lo tenemos agrupados. En realidad, la práctica me da igual que sea el 1, el 2 y el 3, hay que ir a ver ahí. Ahora sí es verdad que estuvimos trabajando en, bueno, pues esto en general ya a escala regional, y además en incorporar en esa combinación de variables pues la fracción de cavidad cubierta, que como veis ahí al final no la habíamos metido, sí la habíamos generado porque es una cartografía complementaria y necesaria, pero no la habíamos involucrado en el código. Ahora ya sí, ¿vale? Porque esa fracción de cavidad cubierta está en la guía también, y hay modelos en los que para poder diferenciar si es 1 o 2 puedes diferenciar con esa variable, en otros no. Bueno, y al final lo que tendríamos sería un mapa de este tipo, ¿no? Aquí ya están agrupados, ya no aparecen con el código, no lo estáis viendo, ya lo sé, pero bueno, ahí ya están grupos castaño fustal, castaño latizal, ericas todas juntas, pino piraster fustal, por ejemplo, si los pinos diferenciamos entre fustal, latizal, monte bravo, los tojares todos juntos, eso ya se puede ir haciendo el grupo según quieras. Ah, mira, lo tenía aquí ampliado, vale. Esto a nivel de municipio. Y luego, pues también te puedes ir a una escala de monte. Vale. Todo esto trabajándolo con gente, el técnico que se encarga de tal zona y además sabe lo que tiene en ese monte, pues puede validar con nosotros también un poco. A veces ya, no, pues mira, esto no cuadra muy bien, ¿no? Pues es que estuve yo la semana pasada ahí y no, ahí no había tojo. O sí, ¿vale? Entonces fuimos perfilando con ellos todo esto. Vale, ¿y ahora dónde estamos? Bueno, pues en la fase de validación. Hemos preparado pues, un protocolo de campo y tenemos distribuidas diferentes parcelas por toda Asturias que cubran pues, los modelos de combustible más representativos. No vamos a cubrir toda Asturias, o sea, no es concepto territorial, pero sí que estén representados en la medida de lo posible los modelos que más superficie ocupan. Entonces, bueno, tenemos que tomar unos datos en campo relacionados con la altura, la continuidad. Vamos a meter el tema de la continuidad vertical y horizontal porque queremos ver ahí también un poco cómo se relaciona con todo esto. Y ahora en verano, pues la idea es recopilar esa información y ver lo que pasa. O sea, aquí estamos mostrando lo que hicimos hasta ahora y ahora vamos a ver pues, al terreno, ¿no? Y además, pues a mayores, en algunas de esas parcelas de la propia red de distribución, vamos a volar con el dron. Algunas ya se volaron, están sin procesar, están ahí, vamos a la espera de que nos podamos poner con ello. Obviamente, ahí vamos a ver dónde estamos fallando, dónde están nuestros puntos fuertes, dónde están nuestros puntos débiles. Vale, y bueno, ya un poco por terminar, pues deciros que todo esto pues, se trabajó pues, con numerosas consultas, colaboradores, con encuestas que en un principio pues, así lo creímos y creo que funcionó bastante bien. Encuestas muy específicas para temas muy concretos, preguntas muy sencillas, ¿no? Incluso grupos de trabajo, yo particularmente tengo un grupo de trabajo que llamamos Incendios CETEMAS, que somos 4, son 3 del Servicio de Montes y yo, y luego pues de manera puntual pues viene Elena, viene bueno, pues la gente que dependiendo del tema en concreto pues que controle más, ¿no? Y vamos trabajando ahí pues cada 3 meses, 4, nos reunimos, hablamos por teléfono, bueno, pues intentamos tener una fluidez de cara a que esto realmente, pues a mí lo que me interesa es que les sirva a ellos y ellos pues encantados de que estemos ahí. También se hicieron reuniones y exposiciones públicas, bueno aquí vemos con el Servicio de Montes, con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Bueno, dentro del proyecto, el proyecto no solo lleva el plan de riesgo y estas herramientas, ¿no? Esas herramientas estaban dentro de una guía de buenas prácticas. También hay otras acciones, hubo una evaluación de expertos, esto fue en el Eurizan, en noviembre creo que fue. Hubo también una evaluación económica, bueno, hubo diferentes cosas, yo me centro en lo que venimos hoy a contar. Y pues en ese apartado que os comentaba antes de proceso de mejora continua que nosotros incluíamos, que podría ser un apartado ahí sin más, de, bueno, oye, pues mira, estoy hablando del plan de riesgo, ¿no? Hay carencias en esto o en lo otro, bueno, pues intentamos centrarnos en estos dos, en asegurar
una formación adecuada relativa al manejo e interpretación de dichas bases de datos a la gente que lo vaya a usar, ¿no? Y también nos comprometimos, pues, de alguna manera, pues, en esa parte de formación y manejo de simuladores para la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque en esas encuestas salía, o sea, continuamente nos estaban comentando siempre vamos, que sí, y qué, y si eso queda en el plan, ¿para qué sirve? Si yo no lo voy a poder usar, o ¿cuándo me llega a mí? ¿Vale? Bueno, pues nada, esa cartografía sería los modelos de combustibles, es el input, uno de las fuentes de entrada de los simuladores. Ya una simulación base lo que requeriría sería datos de altitud, pendiente, orientación, modelos de combustible y cobertura del arbolado. Más o menos, o sea, con esto ya lo tendríamos. Si quisiéramos hacer una simulación de incendios de copas, ya tendríamos que meter otras variables, otras capas, pero bueno, o sea, todas ellas se pueden generar de manera complementaria a esto de una manera bastante sencilla. O bueno, no sencilla, pero que ya hay gente que sabe bien cómo trabajar en ello. Para esto, no sé si visteis antes en la foto, estaba Enrique Jiménez de Lorizán, que es una persona, junto con su equipo, que trabaja un montón con simuladores. Pues bueno, pues seguimos con ellos trabajando. Esto es bueno, la encuesta relacionada con el tema de los simuladores que se pasó. Y hace poco, la semana pasada creo que fue, el 13 y 14, pues lo que hicimos fue hacer una jornada en primer lugar de difusión de todo esto allí en el CETEMAS, donde bueno, pues venimos la gente involucrada en el proyecto, pero también hicimos un espacio, un punto de encuentro en el cual vino gente de la universidad, del Indurot y bueno, pues, los colaboradores del Servicio de Montes y toda esta gente. Expusimos todo esto y al día siguiente hicimos un taller de simulación, ¿vale? Era ya un taller cerrado. Éramos 24 personas, mitad del servicio, mitad de bomberos. Bueno, el servicio de emergencias del Principado de Asturias. Ahí había gente de bomberos, gente de la BRIPA, que sería la Brigada de Investigación de Incendios, y técnicos del 112, ¿no? de coordinación. Entonces, el planteamiento que les pusimos, y que bueno, también fuimos maquetando un poco con ellos, fue que íbamos a enseñarles cómo manipular esta cartografía y también hacer algunas simulaciones. ¿A qué escala íbamos a trabajar? Bueno, pues nos planteamos una escala municipal para hacer simulaciones orientadas hacia la prevención, para eso trabajamos con el programa FlapMap, y luego una escala más de monte para hacer simulaciones orientadas a extinción. Y para eso utilizamos el Farsight. Bueno, pues en esas simulaciones íbamos a trabajar con la cartografía, con los mapas de combustible de Rotterdam y con los nuestros, ¿vale? Porque, bueno, pues vamos a ver lo que está pasando ahí, si nos estamos adaptando, bueno, también ellos manipulaban un poco todo esto. Y además les propusimos que nos dieran un límite de un monte donde hubiera habido un incendio, y un incendio que estuviera cercano al año 2012, porque es que no podemos olvidar, estamos trabajando con el PNOA ahora mismo y los datos son del 2012, o sea, cuesta un poco llevarlo luego a la práctica. Claro, nuestra idea es que esto está maquetado, preparado, para que cuando tengamos esa información la podamos ejecutar rápidamente, o con el dron. O sea, zonas prioritarias, concejos que se queman, montes que sabemos que sí o sí van a volver a quemar. Bueno, pues nosotros generamos la cartografía de hoy para mañana, o bueno, de hoy para una semana, ¿no? Y nada, ahí estuvimos trabajando y la verdad que salió muy bien, así en conclusiones generales, los resultados obtenidos con la simulación con los modelos de Galicia salían bastante más cercanos a la realidad de lo que de verdad sucedió en ese incendio en el 2012 que lo que salía con el simulador con los modelos de Rotterdam. Y bueno, ya para rematar, pues si alguno se anima, todavía está abierto el plazo hasta el día 31 de este International Examen School, que va a ser en Irlanda, en Waterford. Va relacionado con tema de planes de riesgos y herramientas, nuevas tecnologías. Bueno, pues ahí yo voy a estar contando pues esto, más o menos, haciendo también un taller de simulación mucho más reducido, pero que esperemos llevar bien planificado para que sea, vamos, que sea rápido y ligero y que podamos sacar conclusiones todos juntos. Y nada más.
Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. Yo os voy a dejar por aquí unas fichas de los drones, de las especificaciones técnicas. Ya os digo, yo información muy detallada de eso tampoco os la podría contar porque no lo sé. A mí la información pues me llega ya un poco preprocesada y ya me meto con los mapas GIS, con los raster, con la superposición, con el Python, pero no hay con los datos que a todo el mundo siempre le llama mucho la atención. Vamos, pero bueno, os los dejo por ahí y luego lo cogéis. Una pregunta muy aprovechado, voy a hacerte. Sí. ¿Cuánto vale el dron con el equipo de LIDAR y con...? Pues más de 50.000 euros. Más de 50.000 euros. Más de 50.000. Pero más de 50.000 y menos de 70 o... No, por ahí. No mucho más. 50 60. Sí, sí. Vale, y otra pregunta, has hablado de la cartografía de pistas y tal, aparte de datos geométricos, de altura de pista, etcétera, ¿hay algún software para analizar esos datos de vida y obtener datos de calidad de pista, por ejemplo, posibilidad de uso por tipos de vehículos o ¿estás utilizando ese tipo de...? No, nosotros lo que determinaríamos ahí serían variables en cuanto al ancho, las variables típicas relacionadas con las curvas. Eso. Y luego tú eso, ya con el ArcGIS, nosotros con lo que trabajamos es con el ArcGIS y con el Network Analyze, pues ya puedes hacer órdenes de jerarquía, estableciendo prioridades en función de unas variables, haciendo una combinación. Claro, ahí no tienes datos del firme, por ejemplo, el estado del firme, pero sí, por ejemplo, para ancho de vehículos te puede dar bastante idea, o sea, para ya saber qué tipo de vehículo mover en extinción ya te podría dar un poco de juego. Sí, sí. Por ejemplo, en aprovechamientos, que ahí la carga influye mucho y tal, pues ahí de momento no. Sí hicimos algún trabajo, pero a una escala de monte y nosotros digitalizando y tomando multitud de variables porque nos volvimos locos a tomar variables y viendo cómo se trabajaba todo eso después. Pero incluso con el dron, yo supongo que con esas densidades de las que has hablado, de 70 a 100 puntos por metro cuadrado, eso ya te puede dar una... y con esa 0,05 centímetros de más o menos de error, ya te puede dar una información sobre todo eso. Puede ser, no lo sé. Seguramente, ya te digo, sé que está haciendo cosas de este tipo. Sí, pero bueno, ya temas de cómo esté la pista, si está muy machacada o tal, que mucha gente nos preguntan, eso ya yo lo veo bastante difícil. Sí. Bueno, cualquier cosa, sí. Muchas gracias por la charla, que fue súper interesante. Gracias. Y yo tengo bastantes preguntas, pero me voy a centrar en otro tema. El dron con tanta densidad de puntos, aparte de la validación de los estratos de vegetación, esto, ¿se está utilizando para alguna cosa? ¿Veáis alguna utilidad tanta densidad de puntos? ¿Pero en incendios te refieres? No, en general. Si le estoy dando más utilidad porque veis que la densidad de penoa no es suficiente para determinadas cosas y 100 puntos por metro cuadrado sí lo es. Y luego la segunda, en el tema de incendios, si os habéis planteado utilizar el dron al revés, no para validación, sino para calibración de los modelos. Sí. Bueno, sí, a lo segundo, lo primero con la densidad de puntos. Se está trabajando mucho a nivel de árbol individual. Ahí es donde más se está focalizando los trabajos con el dron LiDAR. Al final, bueno, pues a nivel de masa podemos tener información que para planificación puede estar bien, pero para gestión ya no tanto. O sea, si luego tú quieres cuantificar volúmenes y saber realmente si puedes ir a cortar o no, pues ya te estás moviendo pues, en otro ambiente. Eso por lo que yo te puedo decir. De todas maneras, en ese tema en concreto, vamos, te doy luego el contacto de mis compañeros y te pueden decir seguramente mucho más. ¿Y qué me habías dicho? La calibración del modelo. Sí, ahí también se está haciendo pues, diferentes parcelas en concreto para validar, para calibrar un poco los diferentes algoritmos que se están desarrollando. Sí. ¿Para la vegetación que no se ha podido? Ya he tenido alguna queja de, por ejemplo, marcar
lo de matorral, pero... Nosotros estuvimos ahí pensando temas de viñedos, algo estuvimos mirando y con satélite también, pero no podemos decir que tengamos ninguna experiencia en eso. Pero No, en función de cuál es la altura, o sea, la sensibilidad que tiene la altura, ¿eran lo de 5 centímetros de...? Sí, se podría. Separar por estratos, ¿no? Sí, para conservar exacto, sí, tú puedes también, a ver, ahí tienes que jugar con los cortes, pero bueno, estamos hablando, con el PNOA ya lo veo difícil, con el LIDAR podíamos trabajar en ello, sí. Ahora mismo, bueno, con el LIDAR estamos recopilando muchísima información de muchos diferentes proyectos en los que estamos, en concreto ahora mismo estamos en uno que se llama Civil Drone con la Xunta de Galicia y hay temas de incendios también, pero nosotros no llevamos la batuta, o sea, lo lleva otra gente y vamos un poco ahí viendo lo que podemos ir haciendo. Vamos a volar nosotros, vamos a hacer preprocesados, pero no tenemos la orientación clara desde el centro. Luego está el tema de la interfaz urbano-forestal, que se puede trabajar mucho, estamos arrancando un poco con ello, pero bueno, ahí vamos. ¿Las plagas también las podéis detectar con dron? Sí, pero con el IBI, con el otro, con el... Sí, lleva la RGB y ahí se están pues relacionando diferentes índices con la afección, determinación de focos calientes precisamente para meterlo en esos planes de riesgo de las masas de eucalipto. ¿Se puede hacer diferenciación de especies con el RGB? Pues no te sé decir. ¿Y vitalidad? Sí. Vitalidad sí. Y especies, bueno, entre un pino y un roble sí, te tienes que diferenciar ya del serra de alta pinaste. ¿Has trabajado con así temas de las bandas del pino en el País Vasco? No. Sabemos que están trabajando en ello, pero no. Con HASI estuvimos en el Plurifor. Sí estuvieron trabajando ellos ahí también con datos LIDAR, ellos tienen ahí también información muy relevante. Con lo de hablar de la actualización del problema de tratar con el LIDAR del 2012, a mí se me ocurre también que es un problema del mapa forestal. O sea, que hombre, sí que claro, sí. Por supuesto. Puede ser muy interesante trabajar con satélite, seguramente. No lo hacemos. No sé si conoces a Flor de Castilla y León, de la Universidad de Ponferrada. Ellos trabajan con satélite y tienen bastante avanzado en esto y estamos interrelacionando sus metodologías con la nuestra, precisamente por avanzar en esos términos. Claro está, o sea, esto es la maquetación y luego todo se puede ir perfilando. La realidad es que a nivel de investigación hay muchos peros, pero luego hay que ir a ver a la realidad de lo que ofrecemos. Entonces, ya de por sí, la cartografía tal cual está con el PNOA, te puedo asegurar que hay mucha gente que ya les parece, vamos, del cielo a la tierra porque no tienen nada. ¿Vale? Entonces, que un bombero en época de cuando hay muchos incendios, que además ahora cada vez hay más número de incendios, por lo menos hay en Asturias, los destinan a no sé dónde, que nunca estuvieron trabajando por ahí, no saben ni con lo que se van a enfrentar. Tener acceso a una cartografía que diga, mira, te vas aquí porque aquí tienes este tipo de masa con esta DAC, no sé qué, es que ya se preparan de aquí, de vehículo y a nivel de coordinación, vamos. ¿Y esa información que se le da porque el propio técnico que está dirigiendo la cuadrilla o el encargado que está dirigiendo la cuadrilla va mirando? No está, la información no está, ese es el caso. No, el servicio de móvil... Pero tuvieras disponible, si tienes que ir conduciendo para ir al incendio, no puedes mirar un ordenador o tú no lo puedes estar mirando, pero hay gente que está en gabinete... El puesto de mando avanzado que te puede dar información. Claro, de hecho en estos talleres y demás era casi todo de, pues eso, jefe de intervención, jefe de zona, había también algún bombero, pero bueno, o sea, está claro que hay determinadas cosas que ellos no pueden para pensar, pero si te lo comunican, o llegado el momento... Siempre hay un jefe de intervención dentro de la cuadrilla. De hecho, por ejemplo, para el IGP, el índice de gravedad potencial, lo determina uno de los que esté allí. No va a ser la decisión final, porque eso va a pasar por el puesto de mando avanzado y ahí van a determinar el IGP final y en base a eso se va a activar
la situación 0, 1 o 2 del INFOPA, ¿no? Pero bueno, es que te lo dicen, ¿no? Es que no sabe, o sea, no tenemos la información. Es un marrón, la palabra fue esa, la otra, es que para nosotros es un marrón, porque se va a activar un protocolo en base a un número que yo digo, ¿en base a qué? Claro, hay gente que pues, sí, pues conoce su zona, no sé qué, vale, los guardas forestales están por ahí, cuando llegan trabajan en colaboración, por supuesto, pero que estamos en la misma. Guarda forestal son servicio de montes, o sea, es todo lo mismo. En Asturias sí que están armando, ¿no? Sí, pero me refiero que estamos en la misma en cuanto a información. Sí. Los guardas, en nuestro caso, están dentro del servicio de montes y están dentro de todo esto. O sea, buscamos, pues eso, la practicidad también. Y que, bueno, pues sí, es verdad que con nuestros drones ahora podemos mejorar todo esto, pero en realidad ya hay cosas importantes de base que antes pues, no teníamos. Luego, en cuanto a la guía de combustibles, creo que en Internet ya está una versión en Excel que podéis consultar las variables, ya, o sea, no tanto en la guía en papel, que es un poco más cómoda. Y están trabajando precisamente... Es una aplicación, eso. Y están trabajando también en la reducción del número de combustibles, ¿vale? O sea, el número, porque son un montón y, bueno, pues ellos mismos también están ahí... Pues avanzando. Claro, el otro día nos preguntaban, ¿y aquí en Asturias no podemos hacer una clasificación de modelos? A ver, sí, si invirtiéramos no sé cuánto dinero, hiciéramos muchísimas parcelas de campo, etcétera, etcétera, claro, no, ¿cómo compensas 40 años de trabajo de esta gente? Aparte que igual tampoco es necesario, o sea, la información al final es un modelo que te da unas especificaciones generales que tú tienes que asumir para luego tomar decisiones. A la par de los modelos tú vas a tener la cartografía de alturas, que a veces, según nos decían, es más, para mí, o sea, yo con el mapa de alturas ya tengo bastante. Ya no necesito un modelo, que igual me complica más la vida. O hacer unos modelos a medida con variables que ellos te dicen que necesitan. ¿Vale? ¿Qué cambia? Nosotros en lo que es la herramienta así de reproducción de la cartografía hemos metido ahora pues, que esté también el mapa de pendientes, el de orientaciones y el MDT, porque así ya de paso generamos a nivel de municipal, ahora ya está para toda Asturias, ¿no? Cargas el límite y ya te genera el mapa de combustibles y todas esas otras capas, que son entradas de los simuladores. Los simuladores, tanto el Farsight como el FlatMap y tal, Farsight, son de descarga gratuita. Y el FlatMap también. Y esos vienen preparados para los modelos de Rotermed. Pero tienes la opción de trabajar con modelos específicos, que es lo que nosotros estuvimos haciendo. Bueno, nada, cualquier cosa, os voy a dejar por aquí las fichas. Y... Creo que es muy difícil competir con la hora de la comida, así que... Yo no digo nada, que me aburro a mí misma, o sea que... Gracias.